La pedagogía Waldorf en la etapa de educación infantil parte de la base de conocer muy bien la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño pequeño y desde ahí poder hacer un acompañamiento lo más respetuoso posible, entendiendo el momento madurativo en el que se encuentra ese niño o esa niña y desde ahí ir ofreciéndole diversas posibilidades, tanto dentro del aula como fuera en la naturaleza, donde pasamos la mayor parte del día. El contacto con la naturaleza nos parece, dentro de la pedagogía Waldorf, fundamental, puesto que los niños son seres muy conectados a la naturaleza y por lo tanto ofrecerles estos momentos de estar al aire libre, en contacto con árboles, numerosas plantas, la tierra, el agua, con los elementos, favorece muchísimo el desarrollo tanto de los sentidos básicos como de todo su ser. Por eso en la etapa de educación infantil dedicamos mucho tiempo también a estos momentos de conexión con la naturaleza y por supuesto cuidamos muchísimo. Es una clave esencial en la etapa de educación infantil el cuidado del ritmo, puesto que hay unos ritmos que ya vienen desde la naturaleza, unos ritmos que nosotros no podemos controlar, pero que están ahí y que rigen nuestro día a día. Por ejemplo, algo tan sencillo como el respirar. Tiene momentos en los que inspiramos y expiramos y son momentos de expansión y otros momentos de concentración. También el movimiento del corazón, con ese movimiento de sístole, diástole, ese movimiento de contracción y expansión. Por lo tanto, estamos regidos por una serie de ritmos que están enlazados, que son esos momentos de expansión y esos momentos de concentración. Por lo tanto, a lo largo del día a día, a lo largo de la mañana, en la escuela Waldorf, cuidamos y prestamos mucha atención a que esos ritmos que va marcando la naturaleza, expansivo y contractivo, los vayamos desarrollando en las actividades que vamos haciendo y que vamos proponiendo también a los niños. Por ejemplo, un momento de expansión, un momento expansivo, para los niños puede ser el momento de juego en el jardín o el momento de juego dentro del aula. Un momento de más concentración puede ser, por ejemplo, el momento del desayuno, en el que todos desayunamos juntos, encendemos una velita, símbolo de esa calma, de ese cuidado. Entendemos también que esa digestión se hace mejor en un espacio calmado, donde podemos incluso aprovecharlo para compartir experiencias, empezar a entrar en contacto con esas normas básicas de convivencia, del respeto hacia uno, hacia el que tiene la palabra y hacia el otro que también espera pacientemente a que le toque su turno. Todo esto lo vamos trabajando en el día a día de una forma muy natural, desde una mirada muy respetuosa hacia cada individuo y entendiendo que son niños que están aprendiendo y bueno, también son muy receptivos al aprendizaje. Por lo tanto, consideramos que el crear una atmósfera que los envuelva y que les dé seguridad también va a fortalecer y va a enriquecer el que ellos mismos sean capaces de conectar con su interior y de florecer, ¿no? Igual que una planta que poco a poco va creciendo, van después de mucho tiempo de cuidado de esa semilla, dándole todo lo que necesita, poco a poco pues, van echando sus raíces y poco a poco también van floreciendo. Esto, así es como
cómo cuidamos a los niños en el jardín de infancia, en la escuela Waldorf. Los vemos como una semilla con muchísimo potencial. Todo su potencial está dentro. Si les damos esa atmósfera agradable, segura y de confianza, van a poder florecer, van a poder echar raíces, van a poder florecer, porque es a eso a lo que han venido. Por lo tanto, esta etapa de educación infantil es un momento básico y esencial en el desarrollo de los niños. Normalmente no se le suele dar mucha importancia a la etapa de infantil y lo que socialmente se conoce es que cuanto más aceleremos este proceso de aprendizaje en los niños, más inteligentes, más lejos llegarán, más dentro del sistema. Pero realmente eso da felicidad a un niño. Tenemos que partir de la etapa evolutiva en la que se encuentran, de que son niños, de que la infancia es un periodo precioso que no está siendo respetado por los adultos. Por lo tanto, merece la pena poder darle el regalo de ir a una escuela Waldorf a un niño para que así pueda experimentar desde las posibilidades que la infancia da, cómo en el juego libre son capaces de construir con las telas esas cabañas, ese trabajo cooperativo que surge y que nace de ellos mismos, porque somos seres sociales. Y es cierto que en la etapa de educación infantil también ocurren numerosos conflictos, pero ahí está la clave. Les ofrecemos esos espacios para que las relaciones se vayan dando, también los conflictos, pero no los dejamos de lado. El conflicto nos da paso a un nuevo aprendizaje. La cuestión está en poder atender ese conflicto para que así ese aprendizaje vaya surgiendo y se transforme en herramientas que el niño pueda ir haciendo suyas. Muchas veces son los miedos del adulto los que proyectamos sobre los propios niños, y a lo mejor no queremos que repitan patrones que como padres tenemos, y tenemos ese miedo interno de que no se repite ese patrón. O yo quiero hacerlo mejor de lo que lo hicieron mis padres conmigo, o a mí me gustaría hacerlo de esta otra forma. Eso es maravilloso, pero sí que tenemos que tener presente que esos miedos también se proyectan en el niño. Por lo tanto, también tenemos que ir trabajándolo nosotros como adultos. Por lo tanto, la etapa de educación infantil no es solo un trabajo que haga el maestro en el aula con los niños, sino que también es un trabajo que se hace en coordinación y cooperación con la familia, trabajando, viendo también esos miedos, ¿no? De qué manera poderlos mirar. Y bueno, ese trabajo personal de las familias también está ahí, y por supuesto en colaboración con las maestras. Bueno, también un aspecto importante que usamos en la etapa de educación infantil son también las actividades artísticas. Por ejemplo, hacemos dibujo con acuarela. El dibujo con acuarela lo hacemos sobre una técnica que es sobre un papel mojado, y ahí los niños pueden experimentar esa vivencia del color, sí, dejándose llevar, dejando fluir, porque muchas veces están tan metidos en cómo se tienen que hacer las cosas, que está bien, que está mal, que a través del arte, a través de la acuarela, les permitimos que fluyan, que esos bloqueos, esa presión del pincel tan fuerte se vaya relajando y puedan sentirse cada vez más seguros, y lógicamente vayan desarrollando una autoestima más fuerte, más segura, más firme. Otro material que utilizamos en educación infantil es la cera de abeja. Los niños modelan cera de abeja. Es un trabajo maravilloso para poder trabajar la voluntad del niño, del ponerte a hacer algo que realmente cuesta trabajo,
pero que, como yo les digo, con el calor de tu corazón, puedes calentar la cera de abeja y poco a poco vas a poder ir modelándola y trabajando esa voluntad. También es muy buena para trabajar la frustración. Por lo tanto, a través de actividades que además están guiadas por el canto de la maestra, porque en esta pedagogía utilizamos mucho la voz, nos parece muy importante ese trabajo de la voz humana, cómo les llega a los niños y cómo vibran sus cuerdas vocales en su interior cuando la maestra está en ese canto. Por lo tanto, bueno, esta actividad de la cera de abeja y todas las que hacemos las acompañamos a través del canto y la música. Y bueno, también otra actividad interesante que hacemos es el pan. Cada jueves hacemos pan y bueno, una actividad también muy bonita en la que los niños disfrutan muchísimo. Podemos ver todo el proceso del pan, podemos llegar a entender y a respetar también ese proceso que el pan necesita de mantenerse un poquito en reposo para poder subir, y los niños lo pueden ver ese como en ese periodo, en ese momento, en ese espacio que dejamos a la masa para que ese pan suba, le viene muy bien al pan y al final se traduce en que en nuestras vidas también hay momentos en los que necesitamos efectivamente un reposo para poder reposar una idea, un conflicto y desde ahí poder dar un salto y crear. Por lo tanto, cada actividad que vamos haciendo se va relacionando con una parte de nosotros mismos, de nuestro propio crecimiento. Bueno, la pedagogía Waldorf en educación infantil también trabaja mucho desde esa música, esa ronda de buenos días en la que compartimos momentos de canto, en la que compartimos momentos de juegos de dedos, que son canciones en las que utilizamos nuestras propias manos para así activar nuestros dos hemisferios cerebrales y que así esa coordinación también de ojo y mano se vaya desarrollando para que cuando se pase a primaria esa habilidad en la escritura y la lectura pues esté ahí de base, trabajada ¿desde dónde? Desde la música, desde el movimiento, desde el hacer, ¿vale? Por lo tanto, las bases que se van estableciendo para luego pasar a esa primaria siempre son de una forma, se transmiten de forma muy armónica desde el hacer. Otro punto esencial en la pedagogía Waldorf en la educación infantil es que damos mucha libertad de movimiento. Entendemos que el niño en esta etapa está inmerso en un desarrollo físico muy potente. De hecho, si comparamos el tamaño de un bebé con el tamaño de un niño de 7 años, el crecimiento que ha experimentado interiormente y físicamente es asombroso. Por lo tanto, el movimiento físico, el que estén en movimiento, en continuo movimiento, les permite calentar su cuerpo y así calentar sus músculos, calentar su interior y así pues generar ese espacio para que sus músculos puedan crecer de forma sana y puedan ir desarrollándose desde la salud. Por eso vamos alternando esos momentos de expansión y concentración, momentos expansivos en los que la respiración se acelera, están más activos, y momentos de concentración en los que estamos más tranquilos, más relajados, momentos en los que encendemos una velita, como por ejemplo el momento del cuento, y los vamos alternando para que tengan muchas posibilidades de, sobre todo, movimiento. ¿Qué ocurre? Que no podemos dejar a los niños en completa expansión, porque si no hay veces
Recuerdo algunas familias que me dicen con esta expresión, uy, ya se ha pasado de tuerca. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando están mucho en expansión, necesitan un recogimiento, necesitan una cobertura que les dé ese aliento, que les permita conectarse con ellos mismos de nuevo, para desde ahí, desde esa tranquilidad, desde esa calma, desde ese poder volverme a conectar y poder sentirme tranquilo, volver a poder entrar en acción, a crear, a imaginar. Que ese es otro punto muy importante, la imaginación. En esta etapa de educación infantil respetamos muchísimo esta parte, ¿no? Esta parte imaginativa, creativa que tienen los niños. Y es interesante cómo desde el sistema educativo en general se ha ido perdiendo poco a poco, y los niños son una fuente de recursos, de ideas, de creatividad infinita. Por lo tanto, darle esos espacios, esos materiales poco estructurados. Nosotros tenemos en el aula muchos materiales a su disposición, materiales naturales, troncos, piezas de madera, telas, pinzas de la ropa, conchas, cosas que son de la naturaleza, sencillas, pero que a la vez tienen infinitas posibilidades de creación. Por lo tanto, esto también les da una oportunidad de crear también a través de su juego libre. Y bueno, en la educación infantil, en la pedagogía Waldorf, también se hace un acompañamiento muy importante de parte de las maestras dentro del aula. Nosotras somos las personas responsables de esos niños en esos momentos. Por lo tanto, nosotros estamos en un continuo hacer diario, en el que nosotros somos su ejemplo. Si nosotras estamos en nuestro hacer, si estamos arreglando algún juguete que se haya roto, si estamos limpiando algo que esté sucio, si estamos en esa rutina, en ese movimiento, ellos también, a través de la fuerza de la imitación, nos van a imitar, pero en su propio hacer. Es decir, se dedicarán a jugar, que es lo que tienen que hacer en esta etapa, y lo que cada vez estamos restringiendo más y más, y cuando esa es verdaderamente la tarea del niño pequeño, jugar a través del juego, es como experimentan, es como las relaciones empiezan a fluir, es como esa energía de lo social que empieza a emerger a partir de los 3 años, empieza con más fuerza, empiezan las relaciones, empiezan esos conflictos de los que os hablaba, empiezan esa resolución de esos conflictos, empiezan a adquirir herramientas para sentirse bien y sentirse en paz, sentirse felices, y bueno, un poco de eso se trata la vida. Y ya no voy a decir para que en un futuro sean tal o sean cual, ¿no? Porque lo único que tenemos es el presente, y de hecho ahora con esta crisis del coronavirus también se está viendo reflejado que el mañana no se sabe. Entonces vamos a aprovechar el hoy, vamos a aprovechar el presente, y vamos a ir consiguiendo esas herramientas, esas habilidades que nos permiten ser felices en nuestro día a día, en nuestro momento presente, ¿vale? Y bueno, pues podría hablar muchísimo de esta etapa. Es una etapa maravillosa. Es maravilloso poder trabajar con niños tan pequeñitos que te dan tantísima luz, tantísimos aprendizajes diarios. Y bueno, espero que os haya servido, y os mando un besito enorme. Muchísimas gracias.